Hola familia, Dios te bendiga. Continuamos estudiando el libro de los Salmos. Estamos en el Salmo número 89. Y pues hemos estado aprendiendo que este es un salmo davídico o el salmo del pacto con David. Hemos aprendido cómo Dios es sumamente bueno, misericordioso. Lo que destaca Etán, que es el salmista, eh, lo que destaca de Dios es el atributo que Él es fiel y misericordioso. Y también ya vimos la semana antepasada cómo también destaca que es Dios poderoso y que es un Dios que Él ha creado todo y que tiene todo el poder y toda la fuerza y que no hay Dios como Él en el cielo, que no hay nadie que se compare. Pero volviendo a que es el pacto que Dios hizo con David, Dios hizo muchas promesas en cuanto a que Dios de la casa de David iba a mantener su reino por siempre, un reino perpetuo. Uno de la casa de David, un descendiente de él, iba a ser quien iba a estar sentado en el trono por siempre. Y esto fue lo que aprendimos la semana pasada, que ese descendiente o ese gran hijo de David es nuestro Señor Jesucristo. A él es a quien hace referencia este salmo, en que él es quien va a tener un reino que se va a extender sobre todo el mar, sobre los ríos, hablando de multitudes. Es un reino al cual todos vendrán y servirán y reconocerán su señorío. Pero en esta ocasión, familia, vamos a ver cómo Dios empieza también a asentar las cartas o a poner las cartas sobre la mesa, y como también nosotros hemos aprendido que toda bendición tiene una condición. Y entonces, así como Dios es fiel a cada una de sus promesas de bendición, de, de, de gracia, de favor de Dios en beneficio de los hombres, también vemos que Dios es fiel en cuanto a que Él cumple sus promesas, a que si es necesario que haya vara, así lo va a hacer Dios. Así que familia, vamos a orar. Padre hermoso, gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos que tú eres fiel aún para cumplir este tipo de promesas, Señor, en que tú reprendes, en que tú castigas a tus hijos cuando se desvían de tus mandamientos, Padre. Ayúdanos a que nosotros podamos aprender en cabeza ajena, Señor, y a que nosotros podamos ser obedientes y disfrutar de tu gracia por siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, familia, y aún el que nosotros, o en este caso, hablando del pueblo de Israel, específicamente del reino de Judá, experimenten el castigo, la disciplina, o que Dios les advierta, habla del amor de Dios hacia las personas, habla del amor de Dios hacia su pueblo. Y aún cuando el pueblo o sus hijos de Dios se apartan de Él y Él se ve en esa obligación, por cuanto Él lo prometió, de cumplir esa promesa de dar vara, también es por amor y misericordia, porque como hijos somos disciplinados. Así que familia, vamos a estar leyendo del versículo 30 al 37 en el Salmo número 89. Dice la palabra de Dios así: si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto,
ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Selah. Entonces, aquí, después de que Etán exalta, reconoce, proclama la grandeza, el poder, la fidelidad y la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios fiel, es un Dios que habla verdad, es un Dios que hizo pacto con David y gracias a ello es que David reconoce la gracia de parte de Dios hacia su vida y hacia su pueblo, hacia su familia, sus descendientes. Así como Dios es bueno y misericordioso para exaltar al más humilde, así como Dios es tan bueno y misericordioso para dar poder, para proteger a su pueblo, a su hijo, a su ungido, así como Dios es bueno para sacarlo adelante, para defenderlo de sus enemigos, para poder conquistar reinos, así también Dios es fiel y poderoso para que lleve a cabo también estas cuestiones de la disciplina. Por eso es que Dios les dice en el versículo 30, si dejaren sus hijos mi ley. Volviendo al punto de que es el pacto que Dios está haciendo con David y con su casa, dándole a saber a David, si tus descendientes, si tus hijos se apartan de mi ley, entonces va a haber consecuencias. Así que nosotros también, familia, como padres, o los que ya tenemos hijos, y aun si tú todavía no tienes hijos, pero eres un joven o una señorita, algún día los tendrás. Nosotros tenemos que aprender de nuestro Padre Eterno en cuanto a ser pacientes con nuestros hijos, a no cansarnos en estarles todo el tiempo repitiéndole los mandamientos de Dios, repitiéndole sus obligaciones, repitiéndole también que tienen que tener cuidado de no hacer esto y que deben de procurar hacer lo que es bueno y agradable delante de Dios. Porque así es Dios con nosotros. Pero también nosotros, familia, tenemos que aprender de nuestro Padre bueno y amoroso, que cuando un hijo no quiere agarrar la onda y no está siendo responsable y está persistiendo en sus malos caminos, es necesario que se aplique disciplina, corrección, castigo y vara, familia. La disciplina es instruir a nuestros hijos, habla de discipularlos, habla de enseñarles. Pero a veces como padres, comprando todo lo que el mundo ahora ofrece, muchas veces creemos que si les damos vara en las nalgas a nuestros hijos, los vamos a matar, los vamos a destruir. No nos gusta verlos que lloren, que sufran. Entonces, en cuanto empiezan a hacer berrinches, ya sea que sean bebés o ya sea que sean unos adolescentes, miren, nosotros caemos a su merced y los complacemos a nuestros hijos con tal de que no lloren las criaturas. Y no, nuestro Dios cuando ve que nosotros no estamos obedeciendo, ¿qué hace? Aplica vara. Pero Él de antemano nos advierte. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios, familia. Que Él no nos engaña, que Él no nos miente, que Él no pone las condiciones en letras chiquitas o las omite o ni siquiera se mencionan. Gracias a Dios, Calvary Chapel, familia de Dios, enseña la palabra verso a verso para no omitir nada. Y aquí Dios es muy claro. Por eso es que dice, si dejaren sus hijos mi ley, ¿qué va a hacer Dios? Entonces castigaré con vara
su rebelión y con azote sus iniquidades. Nosotros, ¿cómo actuamos, familia? Cuando experimentamos la vara del Señor o sus azotes. ¿Amamos o más bien aceptamos la disciplina del Señor? ¿Aceptamos su corrección? ¿Admitimos que nos estamos equivocando, que nos hemos equivocado? ¿O nos queremos poner al tú por tú con Dios? Reconocemos que la hemos estado regando y lo único que Dios está haciendo es mostrarnos que la estamos regando y que corrijamos el camino. ¿O creemos que Dios se equivoca? Como igual estos jóvenes que cuando se les confronta con su pecado, con su necedad, se quieren poner al tú por tú con sus padres, los desafían y creen que ellos saben más que los padres. Aquí Dios habla de que va a dar vara y va a dar azotes. Él no está hablando de que los va a matar, de que los va a destruir. Él no está hablando de que va a usar la espada. Está hablando de la vara. Y cuando yo le pregunté a unos niños, ¿qué produce un varazo? Obviamente le pregunté a unos niños que tienen la bendición de tener unos padres que cuando ellos actúan y acatan o llevan a cabo su responsabilidad con sus hijos, usan la vara cuando es necesario con ellos. A estos pequeñitos yo les pregunté, ¿qué se siente? Dijeron, duele mucho. Digo, ¿qué sensación te genera? Dice, arde. Entonces, Dios, cuando nosotros nos apartamos de sus caminos, va a provocar algo que te genere dolor, que te genere ese hormigueo y ese ardor, pero que va a producir en tu corazón que dobles tus rodillas, vengas con una actitud humilde, pidiéndole perdón a Dios. Pero por eso aquí el salmista hace hincapié en esta cuestión con el pueblo. En este salmo, en este canto, lo está llevando al pueblo a entender que sí tenemos un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios que no tiene comparación, que no hay nadie como Él, pero que ese Dios pone todo en claro. Te presenta cuáles son las condiciones de su bendición. Porque si tú haces todo lo contrario a ello, entonces va a venir con vara y azotes. Y ahora, volviendo al contexto de sus descendientes o de la casa de David, nosotros podemos ver a través del libro de los reyes cómo muchos de sus hijos se apartaron. Podemos ver cómo sus descendientes, la mayoría, hizo lo malo delante de Dios. Tanto que muchos de ellos provocaron que el pueblo se alejara de Dios. Entonces, he ahí que vienen consecuencias sobre la casa de David y sobre el pueblo de Israel. Pero aquí lo interesante, familia, es que a pesar de que Dios aplique un castigo, a pesar de que por eso habla de que les va a aplicar vara o les va a dar varazo, dice, no me olvidaré de mi pacto. ¿Por qué? Porque yo no voy a retractarme, porque no soy mentiroso, ya que lo que yo hablo es verdad y lo cumplo. Entonces, de alguna manera vemos cómo Dios cumple sus promesas, porque dice en el versículo 34, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre. Ahora, después de que fue destruido o saqueado
la nación el pueblo de Judá por los caldeos, ¿hubo descendientes de David en el trono? Hoy en la actualidad, familia, ¿hay algún hijo de David reinando? No. De hecho, el que está gobernando es un ministro, un presidente, y es más, no es descendiente de la tribu de Judá. Lo que podemos ver es cómo Dios preservó el linaje de David, y no se estaba refiriendo precisamente a ese tipo de reyes. Ellos, cuando vieron que estaban siendo destruidos, invadidos y llevados como esclavos a los descendientes, o a más bien a los hijos de la nobleza, de los reyes, de los jueces o los gobernantes, y estaban dejando a los más pobres, Dios estaba preservando entre esos más pobres también descendientes de David. Y aquí lo interesante es que cuando tú ves la genealogía que se encuentra en el libro o en el Evangelio de Mateo, ves cómo desde David hasta nuestro Señor Jesucristo se mantiene toda esa genealogía, y podemos ver la promesa de Dios cumplida ahí. Entonces, aquí cuando Dios dice su descendencia, en el versículo 36, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, ¿a quién crees que se está refiriendo? Pues a nuestro Señor Jesucristo. Porque de su casa está surgiendo un descendiente que será como el sol delante de Dios. ¿Por qué? Porque así como el sol destila calor, produce vida, alumbra o ilumina, así es el trono de nuestro Señor Jesucristo. En sí, así es nuestro Señor Jesucristo, y así es su gobierno, así es su reino. Y cuando dice, su descendencia será para siempre, ¿cómo es posible que pueda suceder esto si ya no lo vemos de manera tangible en un trono? Porque se cumplió nuestro Señor Jesucristo. Porque de la casa de David hay un descendiente que vive para siempre, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que así será como el sol delante de él. Y como la luna, dice, será firme para siempre. Y como un testigo fiel en el cielo. ¿Quién es el único testigo fiel en el cielo? Nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo realmente Dios cumple sus promesas. No por el hecho de que dé vara, castigue a su pueblo, traiga el quebranto, los destruyó. Y dijo, ¿sabes qué, David? Olvídalas, córtalas, lo que te prometí, mira. Es más, ya ni me acuerdo, porque tus descendientes no guardaron el pacto, no anduvieron en mi ley, no. Y no solamente, uno podría criticar al pueblo de Israel o a los descendientes de David, creyendo que somos mejores, diciendo, no, pues sí, la verdad se lo merecían. Pues realmente así como ellos se merecen o se merecieron el castigo, así nosotros, familia. Y es lo que vamos a ver más adelante de los versículos 38 al 45. Dice, más tú, ahora dice, bueno, ya saben que al que se aparte de mi ley, al que se aleje de mis mandamientos, pues que se prepare, porque va a recibir vara. Entonces, como dirían nuestras mamás, sobre advertencia no hay engaño. Y ahora en el versículo 38 al 45 dice, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Aquí el que está hablando ya una vez más es Etán, porque ahora va a hablar
de la experiencia que él está teniendo en cuanto al castigo y a la disciplina. Dice, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo. Has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados. Has destruido sus fortalezas. Los saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta. Aquí uno podría decir, pues, ¿qué onda con el Etán? Primero, aquí, no, mi Dios, tú eres bien grande, bien poderoso, bien bueno, bien misericordioso. No hay nadie como tú, Señor, en esa cualidad tuya, en ese atributo de que nadie ama como tú, de que lo que tú has prometido a tu ungido, lo vas a cumplir. En cuanto a que no hay nadie como tú en protección, Señor. Tú eres el único que nos das la fortaleza y tú eres el que mejor nos puede cuidar. Ni el más grande ejército podría ganar en contra de nosotros porque tú nos proteges. Y aquí dice, Señor, ¿por qué desechaste y menospreciaste a tu ungido? Y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo y has profanado su corona hasta la tierra. Señor, o sea, tú prometiste que siempre iba a haber un descendiente de la casa de David en el trono. Pero mira, con lo que estamos viviendo, parece que te olvidaste de ese pacto. Y aquí al decir, tú rompiste, realmente lo que quiere decir es, Señor, menospreciaste ese pacto que tú hiciste con tu siervo. O sea, lo rechazaste, lo despreciaste. Porque realmente Dios nunca rompió el pacto. Y versículos anteriores, aún el mismo Etán mencionó que Dios dijo, yo lo declaré, mis labios lo dijeron, confesaron que yo nunca te voy a abandonar. Te voy a castigar, pero no te voy a destruir. Te voy a castigar, pero no me olvidaré del pacto que yo hice con mi ungido. Pero la realidad, familia, es que los descendientes de David y el pueblo en general se apartaron de Dios. El único que ha sido un rey justo, perfecto, santo, es nuestro Señor Jesucristo. Y que lo será por siempre, por la eternidad. Aquí debemos de entender, familia, que Etán está hablando desde su experiencia. Y cuando yo leo estos pasajes, familia, yo doy muchas gracias a Dios por el libro de los Salmos, porque realmente yo me identifico mucho. Al estar de hace unos meses a la fecha y estar leyendo salmos, me tocan salmos, o he estado estudiando estos salmos, como también el que estudiamos el 88, donde habla, o los eruditos hablan de que es el salmo más triste, y donde el autor habla también desde su experiencia, pero aún en medio de su experiencia reconoce que Dios es bueno y reconoce que solamente Dios es el único que le puede ayudar
y que también reconoce que Dios es el único que le concede salvación. Lo mismo sucede con Etán, familia. Aquí él está siendo sincero con Dios. Señor, ¿qué onda con el pacto que hiciste con tu siervo David? Así como cuando también tú y yo muchas veces nos asinceramos con Dios y decimos, Señor, pues no veo claro. Yo sé que tú eres un Dios poderoso. Yo sé que eres un Dios que mueve montañas. Eres un Dios de misericordia y de amor. Porque ahora nosotros no apelamos a buscando el favor de Dios por méritos nuestros, porque somos buenos, porque hemos caminado conforme a la ley. Nosotros ahora, familia, nos acercamos a Dios buscando su favor, su bendición, su gracia, apelando a eso, a que Él es un Dios misericordioso, a que Él es un Dios perdonador, apelando a la verdad que está escrita, reconociendo que también nuestro Dios es un Dios que se aira, pero es un Dios que es rico en misericordia, que es lento para la ira y es pronto para perdonar, para tener misericordia. Aquí Etán está hablando desde su experiencia, por eso le dice, Señor, aportillaste todos sus vallados, Señor, todo aquello que teníamos como una protección en contra de invasores, en contra de otros pueblos enemigos, Señor, tú lo has derribado, nos has dejado expuestos, vulnerables. Fácilmente el enemigo entra y saquea, por eso es que dice, lo saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, Señor, nosotros somos tu pueblo. Pareciera que tú estás a favor de nuestros adversarios. Pareciera que tú estás con nuestros enemigos. Es a ellos a quien les das el triunfo y a nosotros cada vez la derrota. Has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta. ¿Qué podemos ver en esto, familia? Que Dios es fiel. Yo prometo misericordia, yo prometo bendición, yo prometo favor cuando ustedes, a pesar de que tienen errores, a pesar de que yo sé que son humanos, que tienen una naturaleza caída, pero que a pesar de ellos, en el poder de mi palabra, obedeciendo mis mandamientos, a pesar de sus errores, pero con un deseo sincero y correcto hacia mí, hablando Dios, yo los bendigo porque veo que su amor es genuino hacia mí, que realmente buscan agradarme. Pero cuando yo veo que a pesar de que ustedes saben mi ley, saben y conocen mis mandamientos, tanto que ustedes los enseñan, conocen qué es lo que más me gusta y saben que yo deseo bendecirlos, pero a pesar de eso, ustedes deciden hacer su voluntad, deciden pecar en contra de mí, entonces hubo consecuencias. Y como dije en un principio, familia, Dios es fiel.
Dios es fiel para cumplir sus promesas acerca de bendición, acerca de los dones perfectos y todo aquello que, que trae alegría y contentamiento a nuestra vida, a nuestra alma, pero también Dios es fiel para cumplir todo aquello que va a corregir nuestra vida de seguirnos perdiendo. Así que familia, podemos aprender de lo que vivió Etán y el reino. Y podemos aprender de las consecuencias que experimentaron los descendientes de David y el pueblo en general. A que si Dios te dice por ahí no, pues por ahí no. ¿Por qué buscarle 3 pies al gato? Si Dios te dice es por ahí, porque ahí lo único que vas a obtener es bendición y bienestar. Ahí, familia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre hermoso, por tu palabra y gracias por advertirnos, Señor. Gracias por amarnos tanto que aún si nosotros nos desviamos, Señor, tú nos regresas al camino, ya sea con lazos de amor o ya sea con riatazos, Señor, o con varazos. Pero de alguna manera, Padre, tú siempre buscas lo mejor para nosotros. Señor, ayúdanos a ser sabios y ayúdanos a decidir y preferir buscarte por amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, familia.